Es acerca de la voz de Dios. Tenemos ya varias semanas en la serie de predicación de la obra del Espíritu Santo en la gracia. Y hoy quiero hablarles acerca de comunicación compleja. Comunicación compleja. Y vamos a ver en la palabra del Señor. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 12, versículo 2. Vamos a tener el texto sagrado hoy para que nos adentremos en nuestra predicación para hoy. Aleluya. Aleluya. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Qué oportunidad nos ha dado el Señor para que estemos hoy aquí. Gloria a Dios porque nuestra nación tiene este día libre para que podamos reunirnos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así dice la Escritura en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 12, el versículo 2, en el nombre de Jesús. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Amén. Muy amable. Hoy hablamos de comunicación compleja. Y hablamos en la comunicación de Dios con nosotros y de nosotros con Dios como un concepto complejo porque convergen diversos elementos simultáneamente, diferentes aspectos. Como Dios no tiene una forma, Dios es multiforme, y como Dios no puede ser contenido en un templo físico ni en un templo humano, sino que Él es extraordinario, Él tiene mil y una manera para comunicarse con sus hijos. Y no se comunica con sus hijos, con todos de la misma manera. Y aquellos que logran desarrollar códigos en la comunicación con Dios, tampoco será algo uniforme, sino que Él de diferente forma va a conversar. Él lo va a hacer a su estilo. Él requiere de interpretación para que tenga acercamiento. En la comunicación con Dios es compleja porque requiere interpretación. Dios pudiera hablar claro, como diría alguien, como canta un gallo, pero en muchas ocasiones Él está hablando por medio de códigos, o sea, requiere interpretación de la voz de Dios para que pueda haber comunicación con Él. Por eso es complejo. ¿Por qué Él lo hace así? Ese es el estilo de Él. Él quiere que nos acerquemos y que cuando tengamos alguna señal de que Él nos da, de que se está comunicando o quiere comunicarse con nosotros como que nos acerquemos y tengamos intimidad con Él. Y nos genera a nosotros como seres humanos ocuparnos en aquello que Dios nos está diciendo para que nos dé la interpretación. Porque aunque a alguna gente le gusta lo fácil, Dios no quiere ponernos la fácil. Por eso la gente que le gusta lo fácil no permanece en el Señor. Se va a lo fácil. Entonces requiere que nos acerquemos a Él, que podamos indagar qué es lo que Dios me está diciendo, qué es aquello que me está pasando. Comenzamos a buscar la respuesta de Dios. Eso de alguna manera va a generar en nosotros acercamiento con Dios porque yo quiero respuesta. ¿Por qué? ¿Para qué?
¿Qué cosa Dios está haciendo? Eso me genera acercamiento y entonces yo comienzo a intimar con Dios. Y de ahí que algunas personas, usted lo va a escuchar, que van a decir, yo necesito como un tiempecito con Dios. Cuando la gente dice eso regularmente, es que quiere apartarse de todo el quehacer de la vida y de la gente que está cerca de él o de ella, para tener un momentito a ver en esa intimidad con Dios si puede tener respuesta de aquello que quiere hacer o de lo que Dios le está diciendo. Cuando se requiere de algo complejo que usted necesita descifrar, entonces usted sube a otra dimensión. Observe que la mayoría de las cosas que hoy usted ve como sencilla y básica surgieron por necesidad. Porque en la misma medida que se genera una necesidad, queremos desarrollarnos y podemos pensar. De ahí es que se comenta que en los países donde hace más frío, la gente ha podido desarrollarse mayormente porque permanece investigando para ver cómo dar respuesta a cada caso. Si no hubiéramos tenido la necesidad de enfriar o de guardar y proteger los productos alimenticios en tiempo de calor, no se hubieran inventado la refrigeración. La necesidad hace que la gente piense, analice, sea creativo. Entonces, cuando tú tienes una necesidad de saber la respuesta de Dios, eso te hace buscarlo. Tú quieres descifrar esos códigos. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? Pero como que no puedo comprender totalmente. Y así podemos responder a la demanda de Dios. Y ya saben que el Señor es capaz de hablarnos en medio de la circunstancia. Yo sé que muchas muchachas y muchachos están orando para que el Señor le dé la esposa o el esposo. Y el Señor le dio libertad para que elijan. Y entonces en esa libertad para elegir, ¿cómo yo sé cuál es? O usted lo va a observar y va a hablar y va a conversar y lo va a escuchar. Y Dios te va a hablar de acuerdo a tus intereses y los intereses de él o de ella. Y tú te vas a dar cuenta si es esa persona, porque Dios te va a hablar así. Porque Él habla de diferente manera. Él tiene su forma, ahora tú tienes que aprender a decodificar, a interpretar lo que Dios te está diciendo. Hay algunos que han puesto demanda de una muchacha en particular, pero ella no responde. Dios te está hablando. Y eso significa pica por otro lado. La voz de Dios, porque estamos acostumbrados a escuchar la voz de Dios como que tiene que ser audible, que con trueno, con relámpago, que la tierra tiemble. No, Dios te va a hablar de diferente manera. Ahora tú tienes que estar en disposición de aprender a interpretar lo que Dios te está diciendo. Como el Señor no nos lo pone fácil, entonces desarrollamos la fe, desarrollamos la seguridad y la confianza cuando andamos buscando una respuesta de Dios. Si me lo pone fácil, yo no desarrollo la fe porque todavía no he pedido y ahí está. Ahora, Él quiere que nosotros desarrollemos la fe. Recuerden que la fe no se trata de cantidad de fe, sino una fe que sea activa, que tenga respuesta, genera la seguridad en la relación con Dios y genera confianza. Y por eso usted necesita continuamente estar buscando esa respuesta en aquello que Dios le está diciendo, en aquello que Dios está trabajando para poder usted acercarse. Entonces, dentro de esa gama de expresiones y la forma de Dios hablarnos, que es diversa, ya he conversado alguna con ustedes de esas múltiples formas. Hemos hablado acerca de los sueños, aunque no hemos tratado los sueños en particular, pero cómo Dios habla por medio de sueños, por medio de éxtasis, por medio de ángeles Dios habla, todavía nos faltan algunas, por medio de visiones y revelaciones, nos habla al corazón,
con su voz de trueno, de manera indescriptible. También nos habla por medio de códigos, y me falta muchísima, pero hoy quisiera conversar con ustedes esa manera de Dios hablar a nuestro espíritu. ¿Cómo funciona el asunto de Dios hablarnos a nuestro espíritu? Dios trabaja por medio de nuestro espíritu. Aunque alguna gente ni siquiera saben que tienen espíritu, pero todo ser humano fue creado por el Señor. En Adán, toda la humanidad ha sido creada en Adán, y en Adán se dio el soplo. Después Él diseñó la naturaleza para que a través del hombre y la mujer puedan engendrar, concebir hijos. Pero es a partir de ese soplo de un cuerpo material y un cuerpo inmaterial, un cuerpo espiritual, compuesto por el espíritu, el corazón y las emociones, en la que está el alma y todas sus funciones, que son muchísimas. Y entonces Él quiere trabajar desde nuestro espíritu, porque ese es su diseño. Y ustedes han oído hablar del concepto del vacío existencial. Justamente la gente no sabe que tienen espíritu, pero ese vacío que existe es en el espíritu que existe. Y es un lugar que tiene todo ser humano, que Dios creó y diseñó para que en el espíritu de todo ser humano haya un espacio que lo ocupe Él. Y Él, ocupando ese lugar, Él le da razón a todos los demás que existe en nosotros y alrededor de nosotros. Entonces, la gente habla de ese vacío existencial, y ese vacío existencial lo que hace es que genera en la gente la necesidad de Dios, y cuando la gente no sabe cómo saciar esa necesidad, lo busca por medio de placeres, por medio de los vicios, por medio de las fiestas y las parrandas. Lo busca así. Por eso en la iglesia, en las iglesias, hay personas que todavía no han podido llenar ese vacío existencial, y usted lo ve en la iglesia, pero siguen en el mundo. Es porque cuando el Señor está en el espíritu, cuando la simiente de Dios viene al espíritu del ser humano, el ser humano entonces tiene una vida diferente, pero no podrá tener una vida diferente hasta que Él llegue. Y entonces la gente lo anda buscando en diferentes expresiones. De ahí que le he dicho antes la expresión de Cristo a sus discípulos, que mientras los discípulos se quejaban de la gente, de que no querían ir a la iglesia, que no querían convertirse, que no querían buscar a Dios, Él le dice: esa multitud lo que necesita es quien lo guíe, como ovejas que no tienen pastor. Así andan, porque necesitan a alguien que lo guíe a Dios. Y la iglesia, mientras la iglesia duerme y mientras la gente se concentra en lo que hace y pierde de vista al que está al lado, que tiene necesidad, usted también está puesto ahí para asistir a esa persona para que pueda tener razón de vivir. Y uso el concepto porque conmigo pasó exactamente así. Yo tuve razón para vivir cuando conocí a Cristo. Y no me pregunte cómo viví antes de conocer a Cristo, porque no sé cómo fue. Y cómo llegué hasta Cristo, eso lo sabe Él, porque no había manera que llegara hasta Él. Y entonces Él le dio razón a mi vida por razones que algún día se lo explicaré. Pero sigo aquí con ustedes. Entonces, desde el espíritu humano, el Espíritu de Dios va a trabajar para llenar ese vacío, esa necesidad de Dios, que no lo puede hacer la religión. Por eso que en las congregaciones hay gente que todavía no pueden vivir para Dios, porque ellos están sirviendo a Dios desde la religión, y la religión no puede llenar eso. Hay que abrir el corazón a Cristo para que el Espíritu de Dios establezca su señorío en nosotros. Si eso no ocurriere, no hay manera
de que pueda aterrizar. Y entonces, cuando nuestro espíritu está alineado, afecta el corazón, las emociones y las estructuras de los pensamientos. Por eso cuando alguien está lleno de Dios, que es un concepto que no necesariamente la iglesia ha podido interpretar, porque muchas veces nosotros decimos, llénate de Dios, pero se lo decimos a gente que ya tienen a Dios. O sea, vamos a llenarnos de Dios. O sea, si tú tienes a Dios, Dios lo llena todo en ti. Por eso el concepto debería ser para inconversos, ¿no? Pero nosotros también lo utilizamos indistintamente, porque el Señor lo llena todo en todo. Por eso la religión no tiene respuesta al vacío existencial. ¿Por qué la religión no tiene respuesta al vacío existencial? Porque la religión no maneja el concepto de redención y transformación del Espíritu Santo. Y entonces no puede dar una respuesta a la gente que andan confundidos en el mundo. La respuesta es a través de las Sagradas Escrituras, es a través de Cristo que la vamos a tener. La respuesta está en la relación con Cristo, la transformación del Espíritu Santo en nuestro espíritu, aquello que nosotros le llamamos en la Escritura regeneración, que es cuando el Espíritu de Dios transforma el espíritu humano y establece su naturaleza en el espíritu del ser humano. Hasta que eso ocurra, todo lo otro es religión y es praxis. Tocamos la mano, aplaudimos, cantamos, venimos a la iglesia, participamos en algunas actividades y hasta cooperamos con la iglesia. Pero hay algo que se necesita, hay una operación especial que tiene que ocurrir en nosotros para nosotros poder recibir la respuesta a esa necesidad del vacío existencial. Y ahí viene el concepto de convertirnos en espirituales, que lo vimos en la predicación de la semana anterior, pero no le expliqué el concepto, sino que se lo dejé para hoy, para explicarlo. El texto de la predicación anterior, en 1 Corintios capítulo 12, el versículo 14 hablamos, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es lo que regularmente la gente está asociando? La gente asocia que una persona espiritual es una persona que no está pisando tierra, y ese no es el concepto bíblico. El concepto bíblico es que alguien que es espiritual es capaz de entender lo que es natural y lo que es espiritual. O sea, que un padre de familia que es espiritual sostiene su familia, porque eso es natural, y el espiritual entiende lo natural. Aleluya. Ahora, él es espiritual. ¿Cómo entonces una persona se convierte en espiritual? Justamente, ese es el concepto. Cuando el Espíritu de Dios transforma su espíritu y establece la simiente de Dios en su espíritu, esa persona está en capacidad de percibir lo natural y lo espiritual. Por eso es que en lo natural no percibe las cosas que son de Dios, porque percibe la ciencia, percibe lo natural. De ahí es que quieren explicaciones de cosas que tienen que ver con fe, pero quieren explicaciones lógicas. Y no es que la fe no sea lógica, y no quiere decir que el pensamiento bíblico y el pensamiento de Dios no sea lógico. Lo que pasa es que si vemos la lógica desde el punto de vista de la filosofía, no va a haber respuesta. Porque el médico sí sabe que él extirpó un tumor, porque lo tiene en la mano. Pero aquel que Dios hizo un milagro y le extirpó un tumor, no sabe dónde está el tumor. Lo que sí sabe que mediante una sonografía dijeron que estaba ahí, pero ya no está.
O sea, yo no puedo explicar la ciencia, y no quiere decir que la ciencia sea contradictorio a la fe, pero no puedo explicar la fe por medio de la ciencia, porque no se corresponde. Y entonces el hombre natural, eso es lo que sabe de ciencia, sabe lo que se puede mostrar en un laboratorio, lo que está viendo, él juega con eso. El hombre espiritual sabe que cuando mira a alguien tiene un espíritu de maldad por medio de aquello del discernimiento de espíritu, y que ese espíritu de maldad está operando en esa persona y hace tales cosas a esa persona porque es guiado por ese espíritu. El psiquiatra no ve eso, porque el psiquiatra le enseñaron ciencia, y en la ciencia él necesita ponerle medicamento para tranquilizar a ese paciente y que se mantenga dormido o adormecido. Y ese es su trabajo. Y eso es ciencia. Y eso es correcto. Y el que lo necesita debe medicarse. Pero él no ve que en esa persona pudiera haber un espíritu de maldad, porque el hombre espiritual sí puede discernirlo. Y aquí hago un paréntesis y aclaro, salto y me voy. No todas las personas que son pacientes psiquiátricos tienen demonio. Si quieren una explicación, adelante, después te lo explico. Ese no es el tema de hoy. Así que hay algunos que sí, hay algunos que no, que tienen otros problemas. Y la ciencia es de Dios, y Dios le dio la ciencia al hombre. Pero el hombre natural solamente sabe de ciencia. Solamente sabe de lo que ve, de lo que estudia y de lo que puede ser demostrado en un laboratorio. Ahora el hombre espiritual ve más allá y ve el origen de las cosas. Inclusive hay una técnica que ha sido adoptada por los psicólogos contemporáneos. Una técnica que antes se conocía como una técnica espiritista. Y ellos lo han hecho para poder descubrir cosas en la gente. Esa técnica denominada hipnosis o hipnotismo, que estaba considerada antes como una técnica espiritista y que ya hoy psicólogos contemporáneos, psicólogos modernos la estén utilizando para descubrir cosas, es porque ellos en lo natural hay cosas que no pueden percibir y se han querido meter en lo espiritual a partir de la ciencia, y eso ha generado una crisis. Y la psicología es ciencia y la ciencia de Dios y es buena. Ahora, la hipnosis y el hipnotismo es infernal y utiliza técnicas espiritistas para operar. Entonces, cuando se mezcla, el hombre natural quisiera descubrir las cosas, pero no percibe las cosas de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, para él es como alguien que está trastornado. Ese es el concepto. Está trastornado. No lo entiende, no lo percibe. Porque para poderla percibir, él tiene que ser espiritual. Y para ser espiritual necesita que la naturaleza de Dios se meta en su espíritu. Aquello que Juan llama la simiente de Dios. Que el que la tiene no vuelve a vivir en pecado nunca más. Porque usted va a transicionar para ser espiritual. Y después que usted es espiritual, ya usted no transiciona al pecado. Y ahí viene la pregunta que mucha gente se está haciendo. ¿Y por qué la gente se descarría? Que han sido pastores, líderes. No fueron regenerados, no conocieron a Dios y estuvieron obrando desde lo natural. Y tuvieron años en la iglesia, pero no rindieron al señorío de Cristo. Y por eso no permanecen. Y esa es la palabra. Porque aquel que ha sido transformado no vuelve al pecado, no vuelve al mundo y nunca deja a Dios. Por eso, para ser salvo hay que ser regenerado. Porque usted no es salvo hoy y mañana dejó de ser salvo. No funciona, porque si usted analiza el concepto de salvación en Cristo, no es que la recibí hoy y la rechacé mañana, porque si la trompeta suena hoy, ¿quién dice que todo el que está aquí en la iglesia se va? Hay unos videitos por ahí, inclusive, que pasan donde se queda mucha gente de la iglesia y hasta pastores se quedan. Y la gente le cae a golpe al pastor. ¿Y por qué no me enseñaste la verdad? Pim pum. Y le dan golpe. ¿Por qué no me enseñaste la verdad? Yo te la enseño. Y yo no me quiero quedar aquí. Y no tengo compromiso contigo, sino con el que me llamó. Ahora, si tú has recibido la salvación de Cristo,
porque el Espíritu de Dios te ha regenerado y la simiente de Dios permanece en ti, el pecado no es tu modo vivendi, no es tu forma de vida ya. Y por eso es que el apóstol Pablo está hablando acerca de que el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Y entonces que vamos a hacer un censo para saber en la iglesia cuánta gente está en lo natural. Usted no tiene que hacer un censo para eso. Si usted es espiritual, cuando usted habla con alguien, usted se da cuenta si está en lo natural o no. Piensa en sus propias cosas, en sus propios intereses. Piensa en lo de él siempre. Porque cuando somos transformados y la simiente de Dios permanece en nosotros, ya comenzamos a ver las cosas de otra forma. Y de ahí es que Pablo habla del hombre espiritual que ve las cosas y entiende las cosas de una manera diferente. Pero él no está hablando del hombre religioso, del que se siente en una congregación y ve las cosas desde lo natural. No, él está hablando de alguien que ya Dios vive en él y que no hay vuelta atrás. Aleluya. Porque ya cruzó el lindero de lo natural. Y va a tener pruebas, y va a tener proceso, y va a tropezar, y se le van a quitar uñas en los tropiezos, y va a tener accidentes, pero se levanta. Porque el mundo ya no es para él, porque él es un ser espiritual. Y entonces, esa persona, entonces el apóstol Pablo aquí dice, tenemos la mente de Cristo, porque la única manera de que un ser humano pueda pensar lo del cielo y lo de Cristo e interpretar lo que está en el corazón de Dios, necesita ser espiritual para poder pensar como Cristo pensaría en ese momento, en ese posicionamiento. Entonces el religioso, el que está sentado en las congregaciones, que ve las cosas desde lo natural, no entiende lo de Dios. Y lo que está en la mente de Dios no lo entiende, ni tiene la mente de Cristo, no piensa como cristiano. Y creo que le he dicho eso antes, que fue de gran sorpresa. Una maestra de inglés dice, ustedes tienen que aprender a pensar en inglés para poder hablar inglés. Y entonces comenzó a desglosar por qué pensamos en español y en qué posicionamiento nos encontramos. Entonces yo ahí mismo comencé a analizar y digo, pero es verdad. Yo puedo ser cristiano, pero si yo no pienso como hijo de Dios, yo no lo soy. Yo tengo que pensar como hijo de Dios. Son tus pensamientos de acuerdo a lo que Dios ha diseñado. Lo que pasa es que se origina todo en la transformación de tu espíritu cuando tú te vuelves espiritual. Ahí se origina todo y todo es afectado. Entonces tus pensamientos serán alterados con relación a como eran antes. Aleluya. Y entonces ahí cambia considerablemente la manera de pensar, porque todo lo afecta. Y Dios trabaja y nos habla desde nuestro espíritu. Ahí nos habla. Y desde ahí trabaja. Pero no solo desde ahí, eso lo hemos visto ya en estas predicaciones. Pero hoy hablamos específicamente desde ahí. Dice, edificaos, dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios en el capítulo 2, versículo 20, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, tenemos una idea general de que cuando llegamos aquí estamos en el templo. Y entonces el apóstol Pablo está explicando algo diferente, algo más amplio. Y está diciendo que tú eres, o que tú puedes llegar a ser un templo del Espíritu de Dios, donde Dios viva ahí. Y esa es la pregunta. ¿Seríamos nosotros capaces de abrir la puerta de nuestro espíritu para que el Señor se mude? Posiblemente en un razonamiento lógico humano, usted puede pensar como pensaba yo antes de conocer al Señor. Y yo decía, pero que es imposible.
pero que como que una gente puede vivir como viven esa gente. ¿Alguien está aquí hoy? Yo tenía razón porque lo estaba viendo de lo natural. Y desde lo natural es difícil, esto es imposible. Entonces el apóstol Pablo está hablando de ese diseño, donde nosotros nos convertimos en un templo, donde el Señor viene a habitar por medio de su espíritu, desde nuestro espíritu. Y a eso es lo que Juan, el apóstol Juan, cuando escribe su primera carta, a partir del capítulo 3, él está haciendo unos análisis interesantes. Y él habla de esa simiente. Entonces va a vivir el Señor de la misma manera que ustedes están hoy aquí, en este lugar que hemos denominado templo. Entonces usted en su espíritu, el Señor va a vivir y lo va a hacer de manera permanente. Permanente en usted. Y su vida tiene que dar un giro en la manera de pensar, en su conducta y en sus conversaciones. Porque Dios vive en usted. Y usted es un templo de Dios. El concepto bíblico de templo del Espíritu Santo. Literalmente, la Escritura está diciendo que el que destruye el templo, el Señor lo destruirá a él. O sea que si usted daña ese cuerpo que es templo del Espíritu de Dios, usted recibirá consecuencia. Aleluya. Entonces, el apóstol Pablo, antes permítame compartir lo que plantea Santiago. Una palabra un poquito dura, pero encaja ahí hoy. Santiago capítulo 4, versículo 4, y dice: «Os almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?». Le dice: «Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye un enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente?» Dice, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Dónde que mora? En mi espíritu, en tu espíritu, te anhela celosamente. Y hay una canción ahí que cantan continuamente que el Señor tiene celo de mí. Y parece que no nos hemos detenido a analizar lo que dice la canción. Entonces, el asunto es que Santiago está diciendo que si el Espíritu de Dios está en nosotros y nos anhela celosamente, no deberíamos tener comportamiento de mundano, porque los que tienen comportamiento de mundano no conocen a Dios. Y por eso le llama adúlteros en el concepto espiritual. ¿Por qué? Porque dicen tener una relación con Dios, pero tienen una relación con el mundo. Y se refiere a los espíritus que operan en el mundo y que dirigen el engranaje del mundo, el engranaje del pecado, el engranaje de la seducción que hay en el mundo, el engranaje del consumismo que hay en el mundo, de la apariencia, de la corrupción. Y entonces dice, es que no, se hacen enemigos de Dios, no tienen el Espíritu de Dios porque ese Espíritu lo anhela celosamente. Y es capaz de hacer cualquier cosa para protegernos. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y si usted es una persona espiritual, entonces usted tiene esa facilidad y facultad. Adentrémonos ahora en un concepto un poquito más fuerte con relación al trato de Dios desde nuestro espíritu, y que eso es utilizado también por el infierno de alguna manera. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, él, en el capítulo 12, él está narrando una experiencia donde él tuvo una comunicación directa con Dios.
Yo sé que de alguna manera a la gente le gusta intimidarnos. Predicadores, líderes cristianos, hermanos de las congregaciones quieren intimidarnos diciéndonos que ellos hablan directamente con Dios. No se intimide. Eso puede ser, pero también Dios puede tener una comunicación directa con usted. Eso es posible. Lo que pasa es que alguna gente lo utilizan para dar señal de autoridad. No, Dios me dijo. Si Dios me dijo, yo no tengo que decirle a la gente que Dios me dijo, porque como yo tengo seguridad de lo que estoy diciendo y de lo que dice la palabra, yo le digo lo que la palabra dice. Y si no me creen a mí, entonces de ninguna manera van a creer a la palabra. Y eso lo establece la Escritura. Cuando Abraham aparece en la narración de Cristo con el rico, en la conversación mientras él era atormentado, perdóneme, y Lázaro estaba en el seno de Abraham. En esa conversación aparece que el rico está pidiendo que le envíen a alguien a predicarle a su familia. Y la respuesta que él recibe, negativo. No podemos mandar a una persona porque allá tenemos la palabra de Dios. Allá ellos tienen a Moisés y a los profetas. Allá tienen la Escritura, tienen que obedecerla. El que no obedece la Escritura, yo no tengo la necesidad de decirle que Dios me dijo como una señal de autoridad. Porque el hecho de que Dios me haya dicho no supera la autoridad de la Biblia. Aleluya. Aleluya. Y el que no le crea a la Biblia no me va a creer a mí que yo le diga, Dios me dijo. Entonces aquí Pablo está narrando un acontecimiento y él mete un elemento que tenemos que observar. Conozco a un hombre en Cristo hace 14 años. En ese momento, la experiencia que él había tenido, él lo dijo en contexto del tiempo que hacía. Y él dice, si en el cuerpo no lo sé, o si fuera del cuerpo no lo sé. Deténgase ahí. ¿Qué significa en el cuerpo y fuera del cuerpo? O sí, o si no. Observe que en el cuerpo es que yo vea algo como estoy ahora. Si recuerdan que le hablé del éxtasis que tuvo el apóstol Pedro para dar una respuesta a los gentiles, que el Señor le dice que ya lo había purificado y fue bajado un lienzo con diferentes animales que representaban los gentiles, pero que él le habló a Cornelio. A Cornelio le habló por medio de un ángel y a Pedro mediante un éxtasis. Pedro no estaba fuera del cuerpo, Pedro estaba en su cuerpo. ¿Van conmigo? Estaba en su cuerpo cuando estaba viendo. Cuando el apóstol Pablo dice si en el cuerpo o no, lo que ocurre es que en algunas ocasiones Dios ha sacado el espíritu de la persona para mostrarle algo. Y el apóstol Pablo no sabe, no tenía certeza, no tenía seguridad de cómo fue el asunto. Si fue que el Señor sacó su espíritu para llevarlo a un sitio y mostrarle algo, o si fue lo que él vio, lo vio desde su cuerpo físico. De ahí es que usted se va a encontrar con que el apóstol Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, que fue llevado preso porque no lo pudieron matar, intentaron matarlo y no pudieron y le hicieron de todo, hasta en aceite caliente, y no murió. Se lo llevaron a una cárcel como si fuera un político peligroso. Y lo están comparando con Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Que tuvieron que llevárselo a una isla porque si lo dejaban en Francia conquistaba el poder de nuevo y así estrago, y había que llevárselo lejos, preso, para que muera por allá. Entonces eso pasó con Juan. Fíjese el nivel que veían a Juan. Y estando allá, él es llevado al cielo. Juan es llevado al cielo para mostrarle todo lo que había en el cielo. Y entonces el concepto que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que él fue al cielo. De ahí es que el profeta Isaías describe, y yo no sé si usted reaccionó al susto que él se da, y si lo ha leído, él dice, soy un hombre muerto.
¿por qué Isaías dice que él era muerto? Porque él dice, porque yo estoy viendo al Señor de los ejércitos, porque solamente se ve a Dios de esa manera. Y de hecho, la Sagrada Escritura está diciendo que para verlo hay que, o sea, que el que lo ve se muere, porque usted en el cuerpo no puede ver a Dios, porque su cuerpo no lo resiste. Isaías por eso que dice, ay, yo me morí, no me di cuenta. Y aunque hay gente en la iglesia, y quizá hay alguien aquí hoy que está diciéndole a Dios que lo quiere ver, usted no sabe lo que usted está pidiendo. Usted le está diciendo a Dios, llévame contigo. Entonces usted está pidiendo eso. Llévame contigo, Señor. Entonces, aquí el apóstol Pablo, o sea, entramos en el texto, está diciendo que él no sabe cómo fue, porque él sí sabe que ocasionalmente Dios puede hacer eso. Y si usted observa en el libro de los Hechos, aparece un acontecimiento interesante en la que un evangelista dio una palabra y lo movieron tan rápido a otro punto que se lo llevaron con todo y cuerpo. Pero aquí el apóstol está diciendo que él no sabe, él no puede decir, y hay una expresión muy natural de nosotros que decimos a ciencia cierta. O sea, es como yo no puedo decir con seguridad, él no podía decir con seguridad cómo fue, pero él sabe que fue al paraíso. Y cuando usted analiza lo que el Señor le dijo a uno de los que estaban crucificados con él, fue que estaría con él en el paraíso. Pero ¿era con el cuerpo físico o con el cuerpo espiritual? Con el cuerpo espiritual. Y entonces ahí, lógicamente, pastor, con el cuerpo espiritual, claro. Entonces, aquí él está diciendo, porque él sabe que eso pudo haber pasado de esa manera y que él pudo haber sido llevado por el Señor en el Espíritu para tener esa gran experiencia. Y él dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y utiliza esa palabra también cuando se refiere al arrebatamiento de la iglesia. O sea, que él está hablando en un momento en la que él estuvo en el cielo, en la que Dios tuvo comunicación con él interactuó con Dios tú a tú, y entonces él, sabiendo que desde el cuerpo físico no se puede hacer y que no es fácil, él dice, yo no estoy seguro cómo fue, pero yo sé qué ocurrió, porque él sabía que Dios podía también llevarlo en espíritu para ver aquello y regresarlo al cuerpo. Y eso es muy complejo porque recuerdo estando en la UAS que conocí un hermano que compartía con nosotros en aquello que se llamó Asociación Juvenil Evangélica Universitaria, y él había entrado en una crisis porque él quiso descubrir algo más allá de lo permitido, y él se encontró con unas personas que le dijeron a él que él podía hacer unos viajes astrales. Y entonces él tuvo cominilla por saber cómo se hace. Y él lo logró, pero cuando él lo logró y regresó al cuerpo, regresó desestabilizado. Entonces, eso es espiritismo. Y tenemos que estar claros en eso. Porque el infierno va a imitar las cosas de Dios. Y entonces, como saben que Dios puede hacer eso, entonces el infierno también lo está haciendo, pero lo está haciendo con técnica espiritista, o sea, con técnica de espíritu de maldad, para llevar a la gente a tener ciertas experiencias fuera del cuerpo. Y eso se llama viaje astral, cuando se hace de esa manera. Y entonces las personas que lo han hecho, y es una técnica de espíritu de maldad, yo sé que algunos de los que están aquí han tenido experiencia con eso. Yo he tenido experiencia precisamente en mi casa, y le puedo señalar dos. Una, mi esposa había ido al médico
y el médico fue a mi casa. Y yo le pregunté a mi esposa y le dije, mira, ella no me había dicho. Yo le dije, mira, pasó esto y esto y esto. Y me pasó con otra persona que había tenido un conflicto conmigo y no estaba conforme con la decisión que yo tomé y fue a mi casa. Y le puedo mencionar solamente esos dos. O sea que hay gente, hay espiritistas dentro de las congregaciones, fuera de las congregaciones y en el mundo laboral que se teletransportan, que hacen viajes astrales y quieren atacar desde el espíritu. Pero los hijos de Dios tenemos autoridad que ha sido delegada por el Señor sobre nosotros y usted no tiene que tener ningún temor. Ahora, eso viene porque le gusta imitar lo de Dios y para tener cierto encuentro con alguno de sus servidores, el infierno tiene esa dinámica que la imita de aquello que el apóstol Pablo está diciendo, que no estaba seguro si había sido en el cuerpo físico o solo en el cuerpo espiritual. La dinámica es que nosotros como hijos de Dios debemos entender que Dios va a hablarnos a nosotros desde nuestro espíritu y va a trabajar desde nuestro espíritu y va a obrar desde nuestro espíritu. Y esa no es la única manera que tiene de trabajar, tiene 1001 maneras. Por eso hablamos hoy de comunicación compleja. Pero el infierno también va a utilizar alguna técnica. De ahí que Cristo está diciendo que sus ovejas oyen su voz. Porque Él también está enseñándonos que hay una voz que es de extraño. Hay una voz que parece de Dios, pero no es de Dios. Porque la voz de Dios es diferente. Es de paz. Aun cuando estuviéramos en una condición de pecado, la voz de Dios viene para darnos paz en medio de esa crisis. De ahí que el apóstol Pablo, cuando habla de la voluntad de Dios, que es un concepto más amplio que la voz de Dios, él nos dice que es agradable y es perfecta su voluntad. Y él no está diciendo que en el momento lo va a hacer, sino que lo es en esencia, aunque me produzca dolor. Y entonces la voz de Dios, aunque me llame para arrepentirme, aunque me llame la atención por algún comportamiento que yo estoy teniendo y que no estoy entendiendo lo que estoy haciendo, aún así su llamado produce paz. Ahora, también el enemigo va a hablar y hay que aprender a conocer la voz de Dios. Y cuando tú conoces la voz de Dios, automáticamente vas a saber cuándo no es voz de Dios. Y por eso va a descubrir la voz del enemigo. No te pongas a estudiar la voz del enemigo, que ese no es tu trabajo. Sino que tú cuando aprendas a escuchar a Dios vas a saber cuándo Dios habla y cuándo Dios no habla. Conozco a tal hombre, si fuera del cuerpo... Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, él se está refiriendo a ese concepto. Donde Dios está teniendo una comunicación directamente con él desde su espíritu. Y entonces dice, yo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es al hombre expresar. Dice, las palabras que escuché son extraordinarias, no son explicables. Y no le es fácil al ser humano digerir. Ahora él sabe que él tuvo una comunicación directa con Dios, que él se relacionó directamente y que lo llevaron a un sitio. Parece que el apóstol Pablo necesitaba esa experiencia. Si usted no la necesita, Dios no va a tener que llevarlo ahí para que usted pueda vivir para Él. Pero el apóstol Pablo parece que la necesitaba. El trabajo desde nuestro espíritu también es complejo. Debemos tener cuidado porque el infierno puede imitar por medio de técnicas espiritistas a Dios y puede llevarnos a un problema. Y el infierno también trabaja desde el espíritu del ser humano, porque él quiere trabajar en esa área
porque Él quiere sustituir a Dios. No lo lograrás, porque no dará paz. Y Dios no es sustituible, pero ocupa ese lugar y desde ahí maquina para desestabilizar funciones del cerebro, estructura de pensamientos, para desestabilizar emociones, para dañar el corazón, porque también lo hace. Pero el Señor quiere trabajar desde nuestro espíritu para darle razón a nuestras vidas. Y cuando eso ocurre, nuestro ser entra en una dimensión superior. Pero estamos completos en Dios, no necesitamos buscar nada fuera. Tengo que cerrar la predicación de hoy, en esta mañana. Debemos aprender a escuchar y observar el trabajo de Dios desde nuestro espíritu. Tenemos que aprender a entender cuando Dios me habla a mi espíritu y cuando Dios está trabajando en mi espíritu. Tengo que entenderlo. Tengo que detenerme a observar eso. Cuando yo logre detenerme, observo que Dios me está hablando a mi espíritu y que lo que me está diciendo no es una voz con trueno, con trompeta, sino que dentro de mí, en mi espíritu, Él me está hablando ahí para que yo haga cosas. Y eso le genera a uno una seguridad en lo que uno hace, porque uno sabe que Dios se metió en la agenda y que Él está poniendo esas cosas. Y una cosa muy importante, cerrando hoy, es que usted tiene que llegar a ser espiritual. Y hay una sola manera, bíblicamente, de ser un ente espiritual, por el lado correcto, que es dejando que el Espíritu de Dios lo transforme y se mude a vivir en su espíritu y que lo dirija desde ahí. E insisto con eso, porque sé que hay gente en las congregaciones sentados ahí con años sirviendo a Dios, que no entienden el concepto, pero no han dejado que Dios se mude en ellos porque están metidos siempre en malos negocios y siempre tienen trucos y siempre están envueltos en situaciones y son compulsivos en la mentira y en muchísimos otros comportamientos que no dice que Dios vive ahí. Deja que Dios se mude. Dale un chance hoy. Cuando eso ocurra, que seamos espirituales, seremos capaces de dar respuesta a cosas naturales normalmente y podremos dar respuesta a cosas espirituales. El natural solamente dará respuesta a cosas naturales. No podrá dar respuesta a cosas espirituales porque no lo es. El éxito en la relación con Dios inicia cuando usted conoce a Dios. Ahí inicia el éxito en la relación con Dios. Y una de nuestras debilidades es que nosotros no nos hemos ocupado en conocer a Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en esta temporada? ¿Qué es lo que Dios está trayendo? ¿Qué cosa es de Dios? ¿Qué cosa no es de Dios? Hay que conocer a Dios. Y esa es la única manera, es por medio de la transformación de nuestro espíritu y que tengamos la mente de Cristo. Eso va a pasar. Lo interesante de esto, y con esto cierro, es que un día usted puede iniciar un viaje sin retorno. Un día usted puede iniciarlo y hoy puede ser ese día en que usted sea capaz de abrir su corazón, abrir su espíritu para que el Señor se mude ahí, lo transforme, lo guíe y viva ahí con usted. Y que usted reaccione a partir de lo que Dios está diciendo que debe hacer y Él va a comenzar a trabajar desde tu espíritu. Si Él trabaja desde tu espíritu, no entrará en ansiedad por escuchar su voz.
Porque eso sí que nos pasa a veces, que entramos en ansiedad por escuchar la voz de Dios. Y Él ya nos está hablando por mil y una manera, pero yo no le he dado chance, no me he detenido a analizar, a decodificar lo que Dios me está diciendo, porque yo estoy dirigido a escuchar voz solamente por medio de oído. Hay mil y una manera que Él está trabajando, ya lo ha puesto en práctica contigo, detente y analízalo y después te recordará de esto.